Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a esta videoconferencia, Trofología en Educación para la Salud, que se hace en convenio con WOTON, que es la Organización Mundial de Naturopatía Tradicional, con la que UNICEF cuenta con una alianza estratégica. Y está en estos momentos el presidente de WOTON y el doctor Luis Antonio González Escobar, académico de aquí de Universidad CEPES y encargado del doctorado en proyectos en su línea de investigación de ciencias naturopáticas. Bueno, me da mucha alegría saludarlos, de nuevo compartir pues, con todos los doctorandos, los invitados a esta conferencia, a esta videoconferencia. Y me da alegría de compartir estos gestos académicos e intelectuales con personas como el doctor Claudio Stein. Eh, Quisiera decirles y recordarles que hemos iniciado un ciclo de conferencias, de videoconferencias, en el doctorado de proyectos y en la línea de las ciencias naturopáticas. Hemos iniciado con la doctora Carmen Colón, quien en una brillante conferencia nos presentó las bases científicas de las ciencias naturopáticas y allí aprendimos un concepto muy interesante que quiero recordarlo del lenguaje popular de Puerto Rico, que decía que eh, una mala ingesta de productos empantana las células. Esos espacios extracelulares se empantanan y son precisamente esas sustancias que se acumulan allí, que empantanan las células, que afectan las células y producen las enfermedades. En un segundo ciclo de videoconferencias presentamos a una de mis estudiantes de doctorado de proyectos en la línea de las ciencias naturopáticas, Yesenia Pérez, quien presentó eh, eh, una interesante conferencia donde compara la fitoquímica de distintas plantas medicinales y la importancia hoy en la fitoterapia. Y hoy vamos a hablar de la ciencia de la nutrición. Vamos a hablar de la trofología. Yo recuerdo doctor Claudio, mi primer curso de trofología fue en el año de 1995 en la Universidad Abierta en Curitiba, Brasil. Curso que dictó el doctor Wilson Nemes. Y desde aquella época aprendí algo que nunca en mi vida había comprendido, y es que existe un arte para seleccionar y combinar los alimentos. Y la selección y, y el poder mezclar esos alimentos buenos permiten que tengamos una buena salud. Entonces, allí comprendí cómo una buena alimentación permite que ese espacio extracelular no se nos empantane y tampoco se nos alteren los equilibrios óxido-reducción en las células. También aprendí allí que la trofología no solamente era mezclar alimentos, no solamente era seleccionarlos, era saberse nutrir, tener una buena dieta, pero sobre todo una buena educación. Y allí el nombre de esta conferencia. No solamente nos podemos conformar con saber seleccionar dietas y nutrirnos con ellas, sino también hacer una buena educación de ellas. Y ese es el compromiso que tenemos aquellos que nos interesa que nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestros amigos tengan buena salud. Educar. Y precisamente fue en México donde aprendí hace mucho tiempo, y en Perú, porque Perú también es un país fuerte en hacer selección
mezclar nutrientes, hacer dietas. Y precisamente en, en México aprendí a mezclar el jengibre, allí por primera vez hace mucho tiempo. Aprendí sobre el jengibre, sobre las mezclas en ayunas, ¿sí? Eh, las mezclas de jengibre con jugos de limón y miel de abeja. Interesante desde el punto de vista ya fitoquímico el poder comparar, médico Claudio, estos tres ingredientes. Y esa es la tarea que nos hemos dado pues en la parte de las ciencias naturopáticas aquí en UNICEFES. Ir comparando qué tiene, por ejemplo, el jengibre con el limón y con la miel de abeja, que los hace compatibles. Y es precisamente una de tus intervenciones en, en la conferencia de hoy. Entonces, si hablamos del jengibre, que pues, es muy conocido, pues el jengibre tiene agua, tiene proteínas, tiene grasas, tiene carbohidratos, tiene minerales, el calcio, el fósforo, el hierro, el sodio, el potasio, tiene vitaminas, tiene niacina, tiamina, tiene riboflavina, bueno, una cantidad de productos muy naturales que si los comparamos con los del limón, pues también encontramos allí en el limón, pues también encontramos lo mismo. Encontramos grasas, carbohidratos, fibras, fósforo, hierro, sodio, potasio. Bueno, riboflavina también encontramos. Bueno, y así sucesivamente. Vemos que son alimentos que se hacen compatibles, que se pueden mezclar, como dicen en el lenguaje popular, ¿no? Se pueden mezclar. Pero si le integramos a esos dos productos la miel de abeja, por ejemplo, también encontramos que hay minerales como el magnesio, el potasio, el calcio. Otra vez, encontramos hierro, encontramos cobre, encontramos zinc, ¿sí? Encontramos las vitaminas, por ejemplo, la miel, la B1, la B2, la C, la B3, la B5. Encontramos enzimas, proteínas. Bueno, eh, encontramos muchos productos. Creo que aproximadamente se han identificado, médico, 181 sustancias solo en la miel. Entonces allí en México aprendí cómo en el desayuno nos daban jengibre con jugos de limón y miel de abeja. Y bueno, nos sentíamos como pues extrañados porque era la primera vez que hacíamos estas mezclas, pero nos daba como una sensación de buena salud. Ese fue la primera, digamos, el primer impacto perceptual que tuvimos, ¿no? Como tener ese agrado de poder decir, hombre, nos hemos consumido algo muy agradable. Y así sucesivamente, pues he conocido muchos libros donde en Perú, sobre todo, algunos de compañeros que tengo que me han aportado, pues, una gran cantidad de dietas que mezclan, pues, una gran cantidad de alimentos y que son excelentes. Pero no me puedo olvidar de algo que fui invitado al Congreso, un Congreso Internacional en Puerto Rico en el año 2014, y fui invitado muy especialmente para compartir tu honoris de doctor en ciencias de la naturopatía de la Universidad de Palladio en Puerto Rico, y allí tuve ese honor. Y allí en mi conferencia recordaba también cómo uno, después de una experiencia, puede perfectamente crear una filosofía de vida fortalecida con el conocimiento, fortalecida con el conocimiento. Y allí en mi conferencia yo les expresaba en aquella época que el poder compartir con toda una serie de personas que piensan todos los días en la salud, que piensan en el bienestar del otro, entonces recordaba cómo la naranja, en una de mis intervenciones, cómo la naranja, ese producto tan maravilloso de la naturaleza, tiene un componente fundamental que nos permite generar mucha sanidad, mucha salud en el cuerpo. Y es precisamente la fibra de la naranja. Yo recuerdo que decía en aquella época que exprimir la naranja y solo
comerse la fibra estimula los movimientos peristálticos en ayunas, con movimientos peristálticos que ayuden a que ese digestivo nuestro se estimule y funcione mejor. Pero a su vez, la fibra de la naranja, no el jugo, la fibra de la naranja tiene otra propiedad y es la de poder permitir que a ella se adhieran las bacterias. Nosotros hemos encontrado médicos en fibras de defecaciones que no se digieren. Hemos encontrado colonias de bacterias de salmonela, de Shigella, por ejemplo, de Escherichia, grandes cantidades. Entonces, además la fibra de la naranja, una naranja que simplemente se corta, se exprime y nos comemos solo la fibra en ese momento de ayuno, en la mañana antes de desayunar. Y además tiene una propiedad interesante la fibra y es el de poder que a ella se adhieran los gases. Otra propiedad, la absorción con la D, con la letra D, absorción. Pero además de adherirse, las bacterias permite que los gases que producen esas bacterias en su proceso anaeróbico o aeróbico, esas sustancias gaseosas que se liberan allí en nuestro intestino grueso, como por ejemplo los ácidos sulfídricos, gases sulfídricos, los amonios que se adhieren ahí a la fibra, salen del cuerpo. Y ese es, naturalmente yo lo combino con otras frutas que viene pues de la experiencia y el conocimiento que me permiten hacer una dieta complementaria entre estas tres fibras, entre estos tres productos, como son, en este caso, por ejemplo, podría ser la naranja, o puede ser la granadilla, y finalmente con papaya, dependiendo de lo que uno quiera prevenir. Eso es muy importante. La educación, por eso, es, digamos, una herramienta influyente y importante de la cual te vas a referir. Y entonces, la experiencia con el conocimiento y la educación nos va a permitir contribuir para que nuestros jóvenes y nuestros estudiantes puedan atender ese problema que tenemos de desinformación que hay en el mundo, promovido por corporaciones poderosas desde el orden del poder global, que nos incitan a consumir una gran cantidad de productos pues que no son los mejores y no son los más recomendados. Bueno, yo me podría quedar hablando, pero nuestro gran invitado especial hoy aquí a Unicepes es el doctor Claudio Esteve Dulin. Y el doctor Claudio Esteve Dulin lo conocí como gran profesional, gran investigador, pero desde aquel momento lo conocí como una gran persona, un ser muy humano. Y yo recuerdo que después de terminar ese gran congreso médico, Claudio, pues te cuento que a mí no se me olvida que comer bien, que hablar bien, que obrar bien, que dormir bien, que hacer ejercicio, ¿sí? Que hacer unas buenas dietas, ¿sí? Hacen parte del arte de vivir de uno, hacen parte del arte del ser de uno, del ser de uno. Entonces, de aquella época comprendí que la trofología, además de convertirse en una filosofía de vida, me permite a mí tomar una decisión política de elegir ser quien quiero ser y hacer lo que deseo, pero controlando mi vida. Hay que saber controlar qué es lo que uno consume, porque yo veo que muchos jóvenes hacen unas buenas dietas, pero resulta que se antojan y terminan, digámoslo así, con un pasabocas, con un producto de la agroindustria química que está encerrada en una papeleta, que está en un embalaje, que está en una chuspa, con productos químicos altamente contaminantes. El doctor Claudio Esteve
Dulin es licenciado en medicinas en España. Es médico clínico de la Universidad Interamericana. Es máster en urgencias y emergencias sanitarias de Canarias, España. Y como les decía, honoris de la Universidad de Palladi en Puerto Rico, doctor en ciencias naturopáticas. Podría leer su hoja de vida muy extensa, ¿sí? Pero yo lo que quiero destacar es que es un gran educador. Yo le he escuchado en sus conferencias y en sus cursos por internet, y es un gran hombre porque sabe educar. Ese es un gran hombre, el que sabe educar. Y ha recibido la herencia de su abuelo, de Juan Esteve Dulin, su abuelo, un padre naturista, prácticamente fundador de las naturopatías en Sudamérica. Inició en Montevideo, en Río de Janeiro. Y estamos hablando del año 1917 para que nuestros invitados hoy a esta audioconferencia comprendan la herencia de este gran hombre, Claudio Esteve Dulin. Porque su padre, Juan Esteve Dulin, que escribió más de 20 libros de la naturopatía, también doctor en naturopatía de la Escuela Americana Naturopática, es un hombre que promovió mucho la higiene y la cura natural. Y es un hombre dedicado, se dedicó toda su vida a la naturopatía. Y ha recibido ese legado nuestro... bueno, tú, creo que tienes un hermano médico. ¿Tienes un hermano? Una hermana médica, sí, la doctora Evelyn Esteve, que también es miembro de la WOTON y de la comisión directiva de la WOTON. Muy bien. Y entonces has recibido un legado de siglos. Es una herencia que has recibido cultural que se expresa en tus sentimientos, en tu estilo de vida, en tu expresión, en tu educación. Y yo quiero felicitarte, hacerte un reconocimiento desde aquí, desde el doctorado de proyectos. Queremos hacerte un reconocimiento por toda esa labor, por todos tus escritos, tu escrito especialmente el de equilibrio ácido básico, que me parece supremamente importante, que recuerdo en tu conferencia, y allí aprendí que facilitarle al cuerpo a través del consumo, sobre todo de vegetales, se le facilita mucho al cuerpo el equilibrio entre el óxido de reducción, para que podamos tomarlo como algo prioritario en nuestras vidas. Necesario consumir los vegetales para poder mantener esos equilibrios óxido de reducción que nos generan tantos problemas en la salud, porque el cuerpo necesita controlar los radicales libres que se producen en el interior del organismo. Y es precisamente todo ese mecanismo natural que tenemos, esa homeostasis que es como tan poderosa, que nos ayuda a controlar esos radicales libres, pero que nosotros tenemos que ayudarla porque no podemos empantanar el cuerpo. No podemos contaminarlo tanto con tanto producto contaminante, con tanto producto químico envasado con contaminantes. Y entonces allí este equilibrio, y es el libro tuyo importante, el equilibrio ácido básico, es muy importante, y son las dietas las que nos van a ayudar a contribuir, a ayudarle al cuerpo, a no cansar el cuerpo, a no agotarlo, para que logremos que la esperanza de vida nuestra vaya mucho más allá, que no nos contaminemos y podamos entonces aprender de toda esta experiencia, de estos legados que nos han dejado estos grandes hombres de la naturopatía. Y tienes un libro sobre nutrición vital, sobre alimentación biocuántica, bueno, y el libro de la compatibilidad. Yo paro allí, médico, porque es que tienes un legado muy hermoso, una historia muy hermosa que compartirnos. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí, y bueno, vamos a escuchar tu conferencia, muy amable.
Muchas gracias, Luis Antonio. Un enorme placer compartir contigo este espacio, además de tu calidad humana y de tu categoría como profesional y docente, y tan enfocado en este doctorado tan importante, ¿no?, en ciencias naturopáticas. Así que bueno, sé que además tu familia, tienes a tu hija que también es médica, que está estudiando firmemente y que está progresando increíblemente, que estás muy orgulloso y bueno, así que un enorme placer compartir contigo este espacio. Vamos a hablar hoy de trofología en educación para la salud, que es un área muy, muy interesante, muy grande. Vamos a ver las bases fundamentales sobre todo. Y tenemos, sí, una gran idea de crear el diplomado en trofología y trofoterapia entre CEPES y Wotton, entre la Universidad CEPES y Wotton. De esto iremos hablando en el transcurso de los meses que siguen y bueno, es ideal la definición en este año. Va a ser muy importante. De las dos temáticas, hoy vamos a hablar de trofología particularmente. Uno de los, podemos decir, padres, además del padre de la naturopatía, Benedict Lust, el doctor Shelton, que lo voy a nombrar, fue compañero de mi abuelo en el American School of Naturopathy, basó gran parte, fue candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Verde y además fue un firme promotor de la alimentación saludable y del higienismo en todas sus formas y de la trofología. Muy importante nombrar al doctor Ragnar Berg, un gran nutriólogo muy famoso, alemán, cuyas tablas utilizan en todas las escuelas del mundo de naturopatía y de trofoterapia, por supuesto, ¿sí? También promotor del equilibrio ácido básico. Ya en el siglo XIX, nacido el doctor Arnold Ehret y toda su escuela vitalista, conviene nombrarlo porque son grandes pioneros en el área de la trofología y de la trofoterapia y de la naturopatía en general. El vitalismo fue una gran corriente. Luego, bueno, por ejemplo, en 2014, Berg y Rose desarrollaron una teoría del equilibrio ácido básico en el cuerpo, que claro se ve, como dijo el doctor Luis Antonio, obviamente afectado por la dieta y por el estilo de vida en general. También por el ejercicio, ¿sí? Así que la enfermedad, bueno, se tomó modelo de bota, pero se rastrearon muchas enfermedades de la civilización. En este estudio particularmente, que siempre luego van a tener el link en la imagen. Dentro de la clasificación de medicina natural basada en el National Center of Complementary and Alternative Medicine de Estados Unidos, se utiliza una clasificación pragmática de las terapias y de los sistemas de medicina complementaria. Rápidamente vamos a ver, yo muestro esta tabla exclusivamente para ver dónde está ubicada la terapia nutricional. Obviamente los sistemas integrales completos son homeopatía, medicina naturista, naturopatía, medicina china, acupuntura y ayurveda, y las prácticas biológicas, fitoterapia, terapia nutricional y los tratamientos de suplementos nutracéuticos, etc. En esta definición vamos a dar una definición de nutrición, pero la nutrición va a quedar englobada dentro de la categoría de trofología, porque no existe globalmente una definición de nutrición particularmente, aunque signifique acción y efecto de nutrir, ¿no? La definición particular de trofología es, según la Real Academia Española, el tratado o ciencia de la nutrición, ¿sí? Que etimológicamente viene del griego, ¿no?, de trofo, de alimento, de alimentación, y del sufijo logia, del griego, que indica estudio, tratado o ciencia. Así que viene la ciencia de la alimentación. Y bueno, va a poner bien el acento, como comentaba el doctor recientemente, en obviamente la digestibilidad, la compatibilidad y además en el área de trofoterapia, que no lo vamos a ver hoy, nos vamos a dedicar a la trofología, las propiedades individuales de cada uno de los alimentos para favorecer la salud, para prevenir enfermedades y además como tratamiento. ¿Pero qué es en sí la trofología?
es también una filosofía de vida y se basa en la alimentación, obviamente libre de animales, como siguió la tradición ya Pitágoras en la antigua Grecia y luego el padre de la medicina Hipócrates, ¿sí? También Sócrates y Platón seguían una pauta alimentaria trofológica. Hipócrates fue el gran defensor de la trofología y bueno, lo podemos llamar padre de la medicina y padre de la medicina natural, naturista también. Esta trofología es la ciencia que nos enseña a cultivar y restablecer la salud mediante una alimentación adecuada a las necesidades de nuestro cuerpo. Por ende, saber alimentarse es una condición indispensable para conservar, pero también para recuperar la salud una vez que la persona está enferma, ¿sí? En efecto, como higiene, la alimentación natural es medio seguro para evitar enfermarse. Es muy importante hoy en la actualidad, además, a nivel de presupuestos nacionales de salud de los países, ¿no? Y bueno, en esto, obviamente, vamos a nombrar luego la Organización Mundial de la Salud, también está interesada. Pero no es nada nuevo, ¿no? Este famoso aforismo hipocrático, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y además, muy relacionado a la trofología, lo que mantiene la salud cura la enfermedad, es sin duda, digamos, los pilares, son sin duda los pilares fundamentales de la medicina hipocrática, ¿no? Y de nuestro padre de la medicina, Hipócrates de Cos. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los principales problemas de morbimortalidad hoy en el mundo, ¿no? Especialmente en hombres, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular. En la mujer también, pero está en primer lugar la diabetes mellitus, en el caso del hombre en segundo lugar. Y luego se enumeran una gran cantidad de otras patologías, obviamente todas graves, pero sin duda en 54, ¿no? Cada 100.000, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, bueno, cirrosis, ya hoy en día se ve mucho hígado graso, etcétera, etcétera, patología cerebrovascular. Es decir, que las enfermedades vasculares están en primera línea, ¿no? Porque podemos considerar de alguna manera también a la diabetes una enfermedad vascular, siendo que el páncreas es uno de los órganos más vascularizados. En la clasificación de la OMS es muy importante tener en cuenta el nivel de glucemia que debemos tener, superior a 110 miligramos por decilitro, ya es un problema, ¿sí? O sea que hasta 110 esta catalogación es normal, ¿no? Y luego de una sobrecarga, ¿no? O postprandial, 140 miligramos a las 2 horas, ¿sí? Así que en general la presión de 140-90, triglicéridos hasta 150 y colesterol bueno, el HDL, menor de 35. La que más se está usando de las clasificaciones es la ATP3, en donde se tiene en cuenta también el perímetro abdominal como factor de riesgo cardiovascular. Puntualmente 88 centímetros para la mujer y al hombre 102 centímetros, aunque estos valores parecen estar bajando drásticamente. Se está intentando que el hombre tenga valores de menos de 95 centímetros de perímetro de cintura, ya como factor de riesgo cardiovascular. A nivel de triglicéridos, 150 miligramos por decilitro, y si esta categoría contempla un mayor nivel de colesterol bueno, HDL, ¿sí? Que resulta generalmente del consumo, obviamente, de alimentos ricos en grasas saludables, que bueno, que no sea menor de 50. Y la presión arterial ya en 135, 85 y no en 140, 190. Bueno, igualmente la glucemia 110, pero son valores muy importantes. Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que reporta que las personas con síndrome metabólico, que es una entidad médica que se ve muchísimo en la actualidad en nuestra civilización, mal alimentada y sedentaria, puntualmente vamos a ver luego cómo está formada, pero básicamente hipertensión arterial, obesidad, diabetes y dislipidemia, es decir, alteraciones en los lípidos en sangre. Tienen 3 veces más posibilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular aquellas personas que padecen de puntualmente estos problemas, ¿sí?
especialmente diabetes mellitus tipo 2, que es un 95% de la enorme cantidad de diabetes que hay en el mundo actualmente, como vimos, primer causa de muerte en mujeres. Dijimos obesidad, colesterol, triglicéridos y presión arterial van a ser los puntos importantísimos como la glucemia en este síndrome metabólico. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esto puntualmente la obesidad en todos los grupos de edad, sobre todo en los niños, ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas, constituyendo una epidemia global, la epidemia de obesidad o globesidad, se lo llama, y se convierte en un serio problema de salud pública, obviamente, por todas las patologías asociadas al aumento de peso corporal y a la obesidad en sí. Pero también, como bien refería el doctor González Escobar, hay otros factores que influyen en las enfermedades y puntualmente los vamos a llamar xenobióticos. Son aquellas toxinas externas que afectan nuestra salud, pero también vamos a considerar un xenobiótico al estrés, a dormir poco, ¿sí? a la falta de poder adquisitivo. Hay muchas otras, ¿no? Interacciones, ¿sí? No solamente en la definición de salud, la falta de enfermedad es síndrome de estar sano, ¿no? Es síntoma de estar sano. Así que incluye hasta las emociones, la autoestima, el estado de ánimo, etcétera, los pensamientos y demás. ¿Qué ocurre? Y bueno, estos xenobióticos lo que van a producir es un daño celular, obviamente asociado a el daño por radical libre puntualmente. Los radicales libres son moléculas alteradas, generalmente de oxígeno, que pierden un electrón, y bueno, lo toman prestado de la membrana, ¿no? de las moléculas de las membranas celulares de otros tejidos con los que tienen contacto, generalmente, obviamente, endovasculares, y producen un daño, una reacción en cadena, que se va a llamar estrés oxidativo, obviamente el ROS, sustancias reactivas de oxígeno, y este estrés oxidativo obviamente produce envejecimiento y daño del ADN. El doctor Tedros, director actual, director general de la OMS, apoya drásticamente todas las políticas de educación alimentaria. De hecho, la OMS ha bajado en los últimos años unos carteles, unas indicaciones de 5 al día mínimo, es decir, 5 frutas y verduras por día mínimo, para mantener la salud. Si la queremos recuperar es más. Pero la OMS, a modo de acción preventiva, está recomendando esta ingesta, está pidiendo por favor al ser humano que vuelva a su dieta original, basada sobre todo en frutas y vegetales crudos. Obviamente esto es muy importante, así como el equilibrio y la moderación, las vitaminas, como hablábamos antes, los antioxidantes, fundamentales porque protegen al cuerpo de esta acción de radicales libres, ¿no? de este estrés oxidativo tan importante. Y luego los nutrientes esenciales, los aminoácidos, las vitaminas, las enzimas en general digestivas son muy, muy importantes. En trofología vamos a ver distintos tipos de dietas, obviamente. Generalmente en un curso de trofología se ve todo tipo de dietas asociadas al mejoramiento de la salud. Y de acuerdo a cada individuo, pues esta puede ser absoluta, a la edad, al estilo de vida, ¿no? al nivel de ejercicio físico, absoluta, líquida, blanda, hipocalórica, hipercalórica, hipoproteica o hiperproteica según el caso, ¿no? Por ejemplo, una persona con insuficiencia renal va a optar más por una dieta hipoproteica y un fisicoculturista por una hiperproteica. Generalmente pueden ser pobres en colesterol, pobres en grasa, generalmente, ¿no? En triglicéridos, en hidratos de carbono bajas, ¿sí? Pobres en sodio, sobre todo en hipertensión arterial, astringente en el caso de personas con problemas de defecación, obviamente, por ejemplo, diarreas, laxante y especiales acordes a cada persona en general. Hay un área en este momento muy importante dentro de la trofología, que
que vamos a llamar nutrigenómica y nutrigenética, en donde vamos a tratar de una dieta general, de alimentos funcionales, como decía el doctor González Escobar, por ejemplo, el jengibre, ¿no? El limón, alimentos funcionales, alimentos y remedios a la vez. La nutrición personalizada, y luego vamos a hablar puntualmente de algo muy importante que casi no se habla, que es la nutrición comunitaria. Es importantísima la nutrición comunitaria porque hace a la salud de la población en general. Si bien es importante, por ejemplo, que una persona en particular contenga todos los nutrientes como estamos viendo, ¿sí? Glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales en general, también es importante informar a toda la comunidad según el tipo de clima, según la altura, según el nivel de contaminación del área, etcétera, etcétera, qué tipos de nutrientes son más recomendables. Así que ese es un trabajo de los estados, obviamente, y también de las universidades y de los profesionales de la salud, en forma privada o pública. Los antioxidantes más conocidos, vitamina A, C, D y E, betacarotenos, vitamina como la provitamina A, el selenio, el zinc, el magnesio, manganeso, coenzima Q10, el complejo B completo, de la B1 a la B17 y la B22, por ejemplo, del aloe, la curcumina, la clorofila y los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, que tanto dan que hablar, ya que el ser humano está perdiendo esta relación tan importante de omega 3 con omega 6. ¿Sí? Cuando originalmente el hombre consumía una dieta con una relación 1-1, en la actualidad esta relación es 1-20, es decir, 1 de omega 3 y 20 de omega 6, con lo cual esto favorece el envejecimiento vascular. ¿Sí? Y luego flavonoides, licopelos y distintos tipos de principios activos que vamos a ver más adelante. No deja de ser muy importante en trofología el agua, ya que nuestro organismo es aproximadamente un 70% de agua, y como ocurre en un estanque, en un recipiente de agua, si este no es reemplazado habitualmente, ¿qué ocurre? Se pudre, ¿sí? Se llena de toxinas, se empantana, como decíamos hace poco. Me interesa mucho esta fórmula de Van Norden, es una fórmula muy antigua, prácticamente uno no puede encontrarla en internet, sí, en los libros de Ragnar Berg, por ejemplo, y en las tablas. Es muy importante, 16% de proteínas, 13% de grasas, 5% de glúcidos y 66% de agua es la forma que tiene el cuerpo humano, la fórmula química completa, ¿sí? Así que es muy importante para tener en cuenta. ¿Qué decía el padre de la medicina, Hipócrates? Y bueno, toda enfermedad comienza en el intestino. Y como hablábamos inicialmente, obviamente es muy importante la flora intestinal. Si está sana, si la flora es correcta, la vamos a llamar eubiosis. El intestino funciona correctamente y obviamente utiliza adecuadamente los macro y microminerales porque tiene, digamos, muy buena absorción. Y si esta flora está alterada, la vamos a llamar disbiosis, que es muy común en la actualidad, lo cual va a traer innumerable cantidad de problemas. Esta disbiosis es un evidente desequilibrio estructural o funcional que produce una disrupción en la homeostasis entre el huésped y la microbiota. Esto decía Metchnikoff, ¿sí? Uno de los pioneros en el estudio de la disbiosis. Obviamente que incluso hay hasta cuestiones genéticas, pero generalmente el estilo de vida, el tipo de alimentación, el abuso de medicamentos, como a veces como antibióticos, las enfermedades, ¿no? La contaminación y la pérdida de salud o la caída del sistema inmunológico por estrés, por ejemplo, pueden alterar este equilibrio de la microbiota y lo vamos a llamar disbiosis intestinal. ¿Qué factores pueden ser determinantes? Bueno, como decíamos, la dieta, la edad, el estrés, el genotipo, el poco uso de probióticos. No nos enseñan en general, como tenían las culturas antiguas, a utilizar probióticos,
y la localización o el origen geográfico. Por ejemplo, en las zonas más cálidas hay en el agua a veces distintos tipos de flora que pueden ser no saludables para el ser humano. Dieta y disbiosis tiene que ver con este equilibrio cualitativo y cuantitativo de la microflora intestinal. Es decir, el ser humano en general va a tener una flora, cuando está sano, una flora fermentativa. Las floras fermentativas son las más saludables. Con distintos cambios y con una mala alimentación, especialmente de tipo, por ejemplo, fiambres, que ya la OMS no recomienda en absoluto, o alimentos cárnicos, etcétera, etcétera, que pueden tener cierto grado de putrefacción intestinal, como los huevos de mala calidad, pueden generar un colon tóxico, ¿sí? En el colon tóxico esta flora lo que hace es generar algunas toxinas, puntualmente las vamos a llamar inol, escatol, cadaverina, putrescina, son los principales tóxicos que genera esta flora. Y una de las consecuencias por el conocido estreñimiento, que bueno, como se dice en la medicina antigua, padre de todos los males o madre de todos los males, ¿no? Como por ejemplo las parasitosis. El estreñimiento da lugar y tiempo a los parásitos a reproducirse cuando hay una adecuada evacuación intestinal, por ejemplo, de 2 veces al día, no se le permite a los parásitos poder reproducirse en el intestino humano. Así que eso es muy importante. Lo mismo que algunos hongos como la Candida albicans, que traen tanto perjuicio tanto a niños, mujeres, hombres y a humanos de avanzada edad. En los niños es muy común de ver el muguet, como vemos en la fotografía inferior. Siempre tiene que ver con caída del sistema inmunológico. Obviamente que tenemos que considerar que el sistema inmunológico va a estar en un 70% en el intestino, en un lugar llamado submucosa de Meissner, ¿sí? También está en auge este concepto de segundo cerebro, ¿sí? Y es muy común en la actualidad el síndrome de colon irritable. ¿Quién no conoce a alguien que padece esta patología? Seguramente nadie de la audiencia. Y todo el mundo conoce a alguien con síndrome de colon irritable y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que es la disbiosis intestinal. Y una gran cantidad de enfermedades asociadas, porque una vez que se enferma el intestino, que se inflama, pierde gran capacidad de absorción, gran capacidad de digestión y genera una flora no deseada que puede ser muy perjudicial para el ser humano. Obesidad, síndrome metabólico, esteatosis hepática, enfermedades inflamatorias, ¿sí?, como las artritis, síndrome de colon irritable, aterosclerosis, autismo, alergias y asma, entre muchas otras, como manifestaciones cutáneas, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante no solamente qué tipos de alimentos vamos a incorporar, sino además tener una adecuada higiene bucal, masticar bien los alimentos, ¿sí?, adecuada ingesta de líquidos, saber cuándo tomarlos, tener bien el hígado, ¿sí?, no tener un hígado graso, por ejemplo, ni generar cálculos vesiculares, ni hemorroides, ¿sí? Así que gran parte de la salud la vamos a encontrar allí. Y obviamente todo el tema de la absorción, ¿por qué? Porque en condiciones normales nuestro intestino es muy rico en vellosidades y en microvellosidades. De tal manera que crea de este modo, con estas, podemos decir, pseudoarrugas, una superficie de absorción aproximadamente de 250 metros cuadrados. ¿Sí? Así que imagínense 250 metros cuadrados de absorción, aproximadamente 25 por 10 metros, con lo cual, con una flora adecuada, podemos absorber perfectamente bien los nutrientes. Y bueno, ya que hacían mención a la doctora Carmen Colón, ella está muy interesada en este aspecto de la salud, que es lo que refería Alfred Pissinger
como matriz extracelular, que representa una red tridimensional ya a nivel peri-extracelular, que engloba todos los órganos y tejidos en general del cuerpo, ¿no? Y constituye un filtro biofísico de protección, nutrición e inervación celular en el terreno para la respuesta inmune. Muy importante esta matriz extracelular que se tiene poco en cuenta y muy importante esta formación, como vemos en la imagen tridimensional, viene en la superficie de las células porque obviamente va a activar mecanismos epigenéticos celulares y uno de los términos muy importantes que tiene esta matriz extracelular tridimensional es el concepto de tensegridad, ¿sí? Es una estructura tridimensional que puede ser alterada, ¿sí? Las sustancias fundamentales, básicamente los glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas, así como fibras colágenas y elásticas, son la conformación de las células y, como vemos en la imagen, del medio extracelular e intercelular. Así que este morfólogo, embriólogo, bioquímico e investigador vio que esta red tridimensional de comunicación omnidireccional entre todos los tejidos del organismo constituye un físico filtro de protección y nutrición e inervación, como decíamos antes. Este es el sistema básico de Pissinger, en donde se explica no únicamente, como vemos habitualmente, el medio intracelular y el nucleolo, sino también la gran importancia que tiene todo este aparato de matriz extracelular. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir también lograr lo que llamamos ortobiosis. La ortobiosis, que es la normalidad vital, que hoy en día no es tan normal, porque requiere del equilibrio corporal, ¿sí? Del equilibrio de la dieta, del equilibrio del pensamiento, del manejo del estrés, del equilibrio a nivel de ejercicios físicos, respiratorios, la higiene, la correcta higiene, el agua, el contacto con la naturaleza, el sol, el agua, el aire, la tierra. Este premio Nobel de Medicina, Giorgi, en cuanto a este aspecto, decía que el cuerpo es alcalino por diseño, pero sus funciones y metabolismos lo tornan acidificantes. Por eso es tan importante este equilibrio ácido básico que debemos mantener en nuestro organismo, que nunca nos enseñaron a mantenerlo en equilibrio, pero que debemos aprender a hacerlo para cuidar nuestra salud. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, el pH sanguíneo es levemente alcalino, alrededor de 7.4, con lo cual cualquier alteración brusca de este pH puede dar enorme cantidad de síntomas y de patologías. Otro premio Nobel de Medicina, que fue Otto Warburg, decía que todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo, ¿sí? Es totalmente imposible, por ejemplo, que prolifere una enfermedad como el cáncer si no hay acidez en el organismo, ya que no puede, digamos, evolucionar como suele evolucionar si hay un equilibrio ácido-básico. Y va más allá y refiere: ninguna enfermedad, incluido el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino. Esto es un tema físico-químico muy, muy importante, como vemos en la tabla superior. Distintos tipos de alimentos pueden acidificar nuestro organismo y otros pueden alcalinizarlo. Así que hay que elegir, ya que nuestro cuerpo tiende hacia la acidificación, obviamente preferir aquellos alimentos que son alcalinos. Otros profesionales que hicieron mucho énfasis en este equilibrio han sido Van Styl y Ragnar Berg, como logramos anteriormente, pero también Salkowski y Lowry Bronsted, ¿sí? Que demostraron que también a nivel intracelular es muy importante la influencia que puede tener este equilibrio ácido-básico. Fundamentalmente, ¿qué acidifica nuestro organismo? El sedentarismo, hacer poco ejercicio, caminar poco,
No olvidemos que el hombre originalmente es caminador-recolector. La deshidratación, digamos, no solo tomar agua cuando tenemos sed, sino prevenir la sed. Tomar habitualmente agua, fundamentalmente agua o jugos de fruta o comer frutas ricas en agua pura. Alimentos acidificantes, ¿no? Que son los industrializados o que contienen químicos en gran cantidad y conservantes, etc. Bueno, un gran enemigo como el estrés. El estrés podemos decir que es como si tomáramos veneno todos los días en dosis bajas, pero termina afectando de gran manera el desequilibrio y la enfermedad. Así que podemos hacer algunas pirámides y en esta pirámide obviamente tenemos que priorizar aquellos alimentos que son bien alcalinos. Así que está bien en auge a nivel mundial, incluso en los deportistas de élite, como es de público conocimiento, la dieta vegetariana. Eso es muy importante hoy en la actualidad porque es una dieta bien equilibrada, especialmente a nivel del pH. ¿Qué vamos a encontrar en este tipo de dietas? Bueno, muchos fitonutrientes, de los cuales la mayoría antioxidantes, heteróxidos, polifenoles, terpenoides y alcaloides. Son los más importantes y son los que van a hacer que, por ejemplo, un alimento pase a ser importante para nuestro organismo y para esta microbiota intestinal, ¿sí? En cuanto al desarrollo, el microbioma ya empieza al nacer, así que tiene mucho que ver la flora de la madre con la flora que va a heredar. Es una de las herencias incluso genéticas, porque estos gérmenes contienen ADN, y este niño recién nacido va a recibir toda la influencia de la madre. Por eso es muy importante enseñar trofología a las mujeres embarazadas, porque sus niños van a ser más sanos, van a nacer con una flora de mejor calidad. Esta microbiota intestinal infantil va a estar formada por estafilococo, strepto, bifidobacterias y enterobacterias. Así que aproximadamente unos 395 filotipos, 80% presentes en secuencias de especies que no han sido identificadas todavía. Así que vamos a tener floras buenas y floras malas. La flora buena, bifidobacterias, Escherichia coli y lactobacillus, como decíamos. Luego flora mala, Campylobacter, entero, etcétera, etcétera, Clostridium, ¿sí? Pseudomonas, como nombraba el doctor González Escobar. La microbiota del tracto digestivo está formada en realidad por trillones de bacterias, entre las que acabamos de nombrar. Especialmente se está utilizando mucho en probióticos los lactobacillus, pero también las bifidobacterias y algunas enterobacterias también. Obviamente que tenemos que cuidar bien qué alimentos vamos a utilizar, porque según qué microbiota tengamos y la calidad de esta microbiota, pueden desencadenarse enormes respuestas antiinflamatorias o bien respuestas inflamatorias, proinflamatorias. Estas respuestas proinflamatorias de interleuquinas, etcétera, generadoras de histamina, van a generar mayor adiposidad, disfunción de la barrera intestinal, como va a intervenir mucho en la absorción de nutrientes, y obesidad central. Así que importantísimo. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, de la flora alterada de la microbiota intestinal, invadida por algunos gérmenes no deseados, ¿sí? Pero bueno, excelente fotografía para tener en cuenta cómo es nuestro organismo. Vemos las microvellosidades y en general bien pegadita a la pared intestinal es donde están nuestra primera barrera de defensa, que son las bacterias buenas, las bacterias amigas, son las que más protegen nuestro organismo y donde vamos a encontrar el 70% del sistema inmunológico. Así de importante es la salud intestinal. Así que vamos a nombrar como prebióticos a aquellos alimentos que van a favorecer esta flora, como por ejemplo, hablábamos anteriormente, la fibra de las naranjas, de las frutas cítricas, de las frutas en general, ¿sí? Vamos a llamarlos prebióticos, de los frutos y alimentos crudos, fundamentalmente.
Tenemos que pensar que además en el intestino hay 10 millones de neuronas. Esto no se sabía hace mucho tiempo. Son nuevas investigaciones. Ya se está hablando de un segundo cerebro y de que incluso muchas de nuestras emociones inician en este, podemos decir, red neuronal, en este sistema nervioso periférico, y que luego son procesadas, metabolizadas a nivel del sistema nervioso central. Es fácil comprender, por ejemplo, el caso de la dopamina y el caso de la serotonina, ¿sí? Ya que gran parte de la serotonina, por ejemplo, que podemos decir que es la hormona de la felicidad, se va a generar a nivel intestinal, así que tan importante es la salud intestinal. En cuanto a recomendaciones nutricionales, obviamente las que hemos dado, priorizar aquellos alimentos crudos y como referencia 5 al día de la OMS, mínimo por día para mantener la salud, pero obviamente si queremos recuperarla, mucho más. En cuanto a los probióticos, bueno, tienen que ser ricos en lactobacilos, bifidobacterias y levaduras, como son, por ejemplo, el kefir, el natto japonés, el chucrut, todas las civilizaciones antiguas, el tempeh, el miso, todas las civilizaciones antiguas tenían culturalmente incorporados estos probióticos. Evidentemente ya sabían los antiguos médicos que esto prevenía enfermedades. ¿Qué vamos a obtener con los probióticos? Una mejora de la función intestinal, del sistema inmune, de la tolerancia, por ejemplo, a las lactosas, en la prevención de las alergias, disminuye la producción de histamina, ayuda a reducir el colesterol, obviamente a una mejor absorción, disminución de los riesgos de cáncer en general. ¿Por qué? Porque absorbemos mayor cantidad de antioxidantes, ¿no?, preventivos del daño en el ADN, y también prevención de las diarreas infecciosas. Y aquí vamos a hablar de un punto muy importante, solo mencionarlo, ya que hoy no vamos a hablar de trofoterapia, aquellos alimentos que llamamos alimentos funcionales, es decir, que son grandes nutrientes y remedios a la vez, también llamados hoy superalimentos. El doctor González Escobar, Luis Antonio, nombró, por ejemplo, el jengibre, un gran inmunoestimulador, inmunomodulador, antiinflamatorio, que tenemos al alcance hoy en día para utilizar a diario sin ningún problema. Grandes cantantes como por ejemplo Pavarotti lo tomaban a diario para tener bien desinflamadas las cuerdas vocales, especialmente con limón y miel, por ejemplo. Sí que en el área de compatibilidad alimentaria, tan importante en trofoterapia, vamos a tener algunas malas combinaciones. Hay algunas combinaciones, por más que sean sanos los alimentos, nosotros podemos, al combinarlos, producir un perjuicio, ¿sí? Este es un concepto muy, muy importante y sí, muy llevado adelante por el doctor Shelton y por Ragnar Berg, fundamentalmente también el profesor Juan Esteve Dulin. Estas malas combinaciones, en resumen, son proteína con fécula o proteína con proteína, proteínas con ácidos, ¿sí? Proteínas con dulces. Los dulces generalmente, por ejemplo, los postres dulces son muy indigestos en general. Incluso las bananas son muy indigestas. La combinación de almidones, por ejemplo, la combinación de cereales, la combinación de feculentos, por ejemplo, batatas con patatas, también pueden ser indigestas. Y también esto lo vemos en las frutas en general. Por ejemplo, nunca se llevan bien las frutas aéreas con las frutas terrestres. Por ejemplo, uvas con sandías. Son muy indigestas. Bajo este concepto, una combinación adecuada y suficiente de por lo menos un alimento de cada grupo de comida es la manera de obtener una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque es una simplificación alimentaria. Hay algunas tablas de combinación alimentaria, yo les voy a dejar esta puntualmente, muy, muy interesante, la utilizó mucho un gran trofólogo que fue amigo del profesor Juan Esteve Dulin, que fue el profesor Nicolás Capo de Barcelona, y bueno, creador del Instituto de Trofoterapia de Barcelona, ¿sí? Ha utilizado esta tabla durante muchísimos años y es parte de uno de sus libros también, una similar a esta, ¿no?
pero en general se tienen en cuenta muchísimo las combinaciones porque afectan de alguna manera también la absorción. ¿Qué alimentos son ricos en almidón? Bueno, estos alimentos ricos en almidón, según 3 universidades, la de Barcelona, Londres y Sydney, Barcelona, Londres y Sydney, nos dice que en realidad el ser humano se hizo más inteligente por consumir estos alimentos a partir de la agricultura. Así de importante es saber de alimentación. La Organización Mundial de la Salud, en su libro Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, afirma que cuantos más productos de origen animal se consumen, obviamente en detrimento de los de origen vegetal, más tasas de enfermedades crónicas se producen. De tal manera que se recomiendan tanto una dieta basada en productos de origen vegetal, especialmente plant-based diet, ¿sí? Que es la dieta vegana actual, la dieta vegetariana. Recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De este modo vamos a ir dando por finalizado esta charla sobre trofología, invitándolos ¿sí? a este primer Congreso Europeo de Educación para la Salud que estamos organizando desde Wotton. El organizador es Nature Sunshine y el doctor Daniel Maldonado de Madrid. Y bueno, desde ya él me ha solicitado que los invite ¿sí? formalmente a este congreso tan importante, 6º Congreso Internacional en Ciencias Naturopáticas, en Pozuelo de Alarcón, en la ciudad de Madrid, España, los días 29 y 30 próximos de junio. Para todos aquellos que puedan estar, serán bienvenidos. Así que bueno, desde ya muchas gracias y espero que haya sido de utilidad para toda la comunidad. Agradecemos bastante al doctor Claudio Esteve, que es el presidente de Wotton, un gran representante para estos temas de naturopatía y trofología. Agradecemos a todos su asistencia. Estaremos avisando nuevamente si se realiza alguna otra videoconferencia sobre estos temas. Muchas gracias, doctor, por su presentación, que fue excelente. Muchas gracias. Hasta siempre.